Aleluya. Dios le bendiga en esta preciosa tarde, es el deseo de mi corazón. Espero que hayan tenido un día lleno de paz, de amor y un día lleno de bendiciones y de cosas buenas. Que haya sido un día especial. Vamos a tener en esta hora una pequeña reflexión que la podemos encontrar en el libro de Mateos, capítulo 22, versículo 37 al 38. Y yo le he puesto como tema a esta pequeña reflexión: amar a Dios con todo nuestro corazón. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Aleluya. Dice aquí en el punto número 1, amar a Dios. ¿Qué significa? Amar a Dios con todo nuestro corazón es el mandamiento más importante. Pero ¿qué significa? Amar a Dios y guardar sus mandamientos. La palabra de Dios, los cuales son cosas inseparables una de la otra. Jesús lo puso absolutamente claro. Aleluya. El que lo ama guarda la palabra de Dios, y el que no guarda la palabra de Dios no le ama. Entonces, amar a Dios, el principal mandamiento, no significa que me siento bonito sentado en una banca en la iglesia el domingo en la mañana. No significa que me veo bien porque voy a cada culto, porque voy a cada servicio de la iglesia, porque no me pierdo ninguna actividad de la iglesia. Eso no es simplemente lo que significa amar a Dios, cumplir con este primer mandamiento. Más bien, lo que significa es que trato de complacer a Dios, trato de hacer la voluntad de Dios, trato de hacer lo que le hace feliz a Dios. Y eso es una cuestión diaria que tenemos que hacer nosotros. Cada día tenemos que cumplir con los mandamientos de Dios. Cada día tenemos que hacer la voluntad de Dios como creyentes, como cristianos que somos. ¿Cómo hacemos la voluntad de Dios? Haciendo las cosas que le agradan a Dios. Yendo a la iglesia, escudriñando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, hablándole a las personas sobre las cosas grandes y maravillosas que hace Dios cada día y que ha hecho cada día también en nuestras vidas, sirviendo como ejemplo, sirviendo como testimonio a las demás personas que nos rodean, sirviendo como espejo para que la gente pueda reflejarse, puedan mirarse en nosotros y puedan ver la diferencia. Porque tú y yo, como creyentes, como cristianos, tenemos que marcar una diferencia. Tenemos que ser personas diferentes. Tenemos que ser personas diferentes, marcar la diferencia, que las personas vean algo diferente en nosotros. Juan, en primera de Juan 5, 2, 3, podemos leer, dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Los verdaderamente salvos estarán caracterizados por un deseo de hacer la voluntad de Dios. Nosotros, como creyentes y personas que creemos y sabemos que seremos salvos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Porque si no hacemos la voluntad de Dios, pues entonces no vamos a ser verdaderamente salvos. Para eso tenemos que cumplir y hacer la voluntad de Dios. Hacer lo que Dios desea que nosotros hagamos. Dios no obliga, Dios no te obliga, Dios no te dice tienes o esto no lo puedes hacer, aquello no lo puedes hacer. Nosotros mismos, escudriñando las Escrituras, leyendo la palabra de Dios, nos damos cuenta qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Nos damos cuenta cuando hacemos la voluntad de Dios. Nos damos cuenta cuando hacemos algo que no le agrada a Dios. Hay muchas cosas en este mundo que desagradan a Dios.
pues nosotros tenemos que hacer lo que a Dios le agrada y no lo que le desagrada a Él. Nuestro amor para con Dios se expresa en una obediencia a sus mandamientos. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que obedecer su palabra. Como hijos de Dios, tenemos que obedecer lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Así como obedecemos a nuestros padres o como obedecemos en nuestro trabajo a nuestro jefe cuando nos dice a nuestro supervisor o manager que nos dice hagan esto o aquello, pues nosotros vamos y lo hacemos sin protestar. Lo mismo tenemos que hacer con Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que hacer lo que a Dios le agrada. Tenemos que hacer la voluntad de Él. Porque cuando hacemos la voluntad de Él, entonces verdaderamente nosotros seremos salvos un día. Cuando Juan dice que sus mandamientos no son gravosos, no significa que no sean difíciles, sino más bien que son precisamente aquellas cosas que los nacidos de nuevo gozan de hacer. Nosotros como creyentes, el día que decidimos aceptar en nuestras vidas a Jesús como Señor y Salvador, ese día decidimos cambiar nuestra vida, decidimos ser personas diferentes, decidimos marcar la diferencia de las demás personas del mundo, porque ese día tuvimos un nuevo nacimiento, ese día vinimos a ser personas nuevas, personas diferentes, y como personas diferentes tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que congregarnos en la iglesia, tenemos que evangelizar, sembrar la semilla, hacer la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios, obedeciendo a nuestros padres, obedeciendo y haciendo todo aquello que es del agrado de Dios. Cuando venimos a los pies de Cristo, cuando reconocemos que Jesús dio su vida allí en la cruz del Calvario y murió por nosotros, ese día nosotros abrimos las puertas de nuestro corazón para que Él entrara, para que Él morara en Él. Y a partir de ese día, nosotros debemos de honrar a Dios. Porque si vamos a la iglesia y salimos de la iglesia y hacemos cosas desagradables, no estamos cumpliendo con el mandamiento de Dios. Pero no solamente debemos de hacer estas cosas, sino también debemos de amarnos a nosotros mismos, debemos de amar a nuestro prójimo, debemos de amar a aquellas personas que nos rodean, debemos de amar a las personas que nos rodean. No porque si aquel hizo algo malo, nosotros vamos a pagarle con lo mismo, no, debemos de amar a nuestro prójimo. Amarás a tu prójimo también, dice la Biblia. ¿Y quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es el vecino, nuestro prójimo es el hermano que se sienta a tu lado en una banca en la iglesia. Tu prójimo es aquella persona que trabaja contigo. Tu prójimo es todas aquellas personas que nos rodean, es nuestro prójimo. Debemos de amarlo, debemos de respetarlo, debemos de orar por nuestro prójimo si es inconverso. Debemos de orar por nuestra familia. Debemos de honrar a nuestra familia, a nuestros padres. Debemos de honrar nuestro hogar. Aquellos que tienen un matrimonio deben de honrar a su esposa. Deben de amar a su esposa. Porque cuando tú haces eso, tú estás amando y haciendo la voluntad de Dios. Es difícil, no es algo que va a ser tan sencillo cuando venimos a los pies de Cristo y decidimos caminar con el Señor y decidimos trabajar y hacer cosas para Dios. No va a ser tan sencillo porque el enemigo va a tratar de poner obstáculos, va a tratar de poner tropiezos, va a tratar de poner muchas cosas para que tú y yo
no honremos a Dios. Pero recuerda que tenemos la palabra de Dios. Tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra. Y a través de la palabra, nosotros, tú y yo, podemos hacer la voluntad de Dios. No importa si te caes. No importa si cometes una falta. Lo que hace falta es levantarse en el nombre de Jesús y levantarse aún con más fuerza, levantarse aún con más deseo de seguir adelante y de seguir haciendo la voluntad de Dios y de seguir honrando a Dios. No importa si te caes. Lo que importa es saber levantarse y seguir adelante en el Señor. Dios te bendiga y te guarde en esta hora. Esta ha sido mi pequeña reflexión. Yo te invito a que tú, si no conoces a Jesús, si aún no has entregado tu vida a Dios, si aún no te estás congregando en una iglesia, yo te invito a que te congregues, a que busques un lugar donde tú te sientas bien, donde se predique, donde se hable del amor de Dios, donde haya hermandad, unidad y amor, donde se amen unos a los otros. Yo te invito a que si aún no conoces a Jesús y estás viendo este video y deseas hacer esta oración, que repitas conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que he obrado mal y que no he hecho tu voluntad. Yo reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mí, para que yo pudiese ser salvo. Te pido que perdones mis faltas y inscribas mi nombre en el libro de la vida. Abro mi corazón para que vengas y mores en él y me des una oportunidad de servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Reinier Montano. Y si te gustó el video, le des un me gusta. Dios te bendiga y te guarde en esta hora.